a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y aquí estamos en Latino American Literature Today con una de las grandes escritoras y guionistas venezolanas, María Elena Morán. Hola María Elena, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, estoy muy feliz de que nos acompañes en este canal y poder conversar un poco sobre tu obra, sobre tu trabajo y sobre libros maravillosamente interesantes que has escrito. Arranquemos con el primero que me parece algo muy bello, que es Los continentes de adentro. Hablemos un poco cómo fue la construcción de este libro, cómo se desarrolló, cómo llegaste a él, en qué año se escribió. Ahora parece que hace 1000 años de ese libro, pero bueno. Eh, Ese libro forma parte de mi maestría en escritura creativa. Mis dos libros tienen los publicados hasta ahora tienen esa característica, ¿no? Que yo los escribí como parte del trabajo académico que tenía que entregar en el marco de una maestría y después de un doctorado. Eso facilitó mucho las cosas en términos de la vida concreta, porque bueno, mi trabajo en ese momento era básicamente estudiar y escribir y bueno, sabemos cómo eso ayuda, ¿no? Yo venía con esa idea desde antes de entrar en la maestría y bueno, yo no sé muy bien, inclusive en la maestría hice como un trabajo paralelo que también tenía que entregar, que era hacer como una especie de trayectoria del proceso creativo, ¿no? Y fue muy difícil porque ese libro fue como, él vino naciendo mucho tiempo antes de que yo lo comenzara a escribir, ¿no? Como una especie de compilación de cuestiones en torno, alrededor así de la locura y del miedo a la locura, ¿no? Que yo me di cuenta después cuando empecé a desarrollarlo propiamente, que era algo que venía de hacía muchísimo tiempo, ¿no? Esa idea de la mujer asociada históricamente y arbitrariamente a la locura y la historia en fin, de todo lo que está alrededor de la salud mental, del sufrimiento psíquico asociado a las mujeres, ¿no? La figura de la mujer totalmente estereotipada, ¿no? Y bueno, yo creo que ese libro tiene una característica que fue que yo pasé mucho tiempo investigando, desarrollando, haciendo anotaciones, haciendo esquemas, haciendo eh, toda una preparación, todo un plan antes de que yo de hecho me sentara a escribirlo, ¿no? Y cuando me senté a escribirlo fluyó como muy rápido y me asustaba un poco, pero era que me parece que estaba siendo escrito desde hacía años, ¿no? Aquí en la cabeza. Fue un libro que me dio mucho miedo y mucha inseguridad por el tema que estaba abordando, que no es un tema del que me sintiera totalmente dueña. Del miedo a la locura sí, pero no de la locura en sí, ¿no? Y acercarme a eso me exigió así. Yo creo que por eso fue que tardé tanto en el proceso de investigación. Como que también era un proceso de autorizarme a hablar sobre aquello y de intentar entender las estrategias narrativas que yo podía usar para no repetir ciertas violencias y bueno, eso tardó un tiempo como que en cuajar. Pero es un libro que ha tenido una trayectoria muy, muy bonita y muy peculiar porque él salió tanto en España como aquí en Brasil, salió en editoras pequeñitas. Y aquí en Brasil él tiene como una especie de sobrevida, así como que él todos los años vienen club de lectura, inclusive ahora voy a Porto Alegre a presentar Voltar a Cuándo y tengo otros dos eventos que son sobre los continentes del adentro y no sobre Voltar a Cuándo. Entonces es muy interesante la vida que él ha ido teniendo solito a pesar de haber salido por detrás de pequeñitas. Y ahí me sueltas algo muy bonito que es tu libro Volver a Cuando, ¿no? Y que es el premio Café de Gijón de España y que acabaste de ser traducido en Brasil y al portugués y lo vas a lanzar en estos días de noviembre y es algo que me parece muy bonito. Hablemos un poco también cómo fue la construcción de este libro, ¿no? Y porque tiene un tema que está muy relacionado a ti, que es el concepto de la migración, el concepto del viaje, y es un tema constante en tu literatura que me parece muy bonito en las conversaciones que normalmente desarrollas. Entonces hablemos un poco de Volver a Cuándo. Bueno, Volver a Cuando tuvo un proceso bastante diferente de los continentes.
creo que el propio tema en fin, la situación en la que él surgió me llevó un poco a otro tipo de proceso. Como te conté, fue también ese proyecto comenzó como mi doctorado y eso pautó algunas características, ¿no? de ese libro. Eh, por un lado, el tema iba a ser más la migración y la maternidad en un contexto migratorio, lo que llaman maternidad transnacional y eso, ¿no? Luego, cuando yo empecé a escribir, empezaron a surgir otros personajes y bueno, el tema también Venezuela y el sueño que fracasó para mí, eso empezó a tomar una dimensión mucho más grande y bueno, creo que eso también fue lo que llevó el libro a tener el camino que él está teniendo. Yo creo que yo empecé a escribir ese libro porque en ese momento, eso fue como 2017 más o menos, yo empecé como a desarrollar. Primero partió todo, todo comenzó con un cuento y bueno, a partir de ahí empecé como a querer escribir algo mucho más amplio, ¿no? Que me permitiera profundizar mucho más. Eh, y bueno, en ese momento yo sentía que yo no podía, estaba totalmente avasallada por lo que estaba ocurriendo. Aquí Venezuela se volvió sinónimo de imágenes terribles en la frontera y no solamente en Brasil, imagínate, Colombia, tú bien sabes lo que estoy hablando. Y yo no podía ni hablar, ni pensar, ni escribir, ni soñar con nada que no fuera eso que estaba pasando. Entonces yo dije, mira. No quisiera escribir algo sobre la urgencia, porque sentía que había que tener una cierta distancia, esperar, ¿no? Como un tiempo de elaboración. Pero yo dije, mira, no logro hacer más nada. Entonces, bueno, vamos a meternos de cabeza en esto y que salga lo que sea. ¿Sabes? Como, yo voy a exorcizar esto y bueno, vamos para adelante. Y yo creo que esa palabra funciona muy bien, exorcizar, porque a mí no me gusta hablar así de literatura y terapéutica, no sé, que no creo en eso, pero sí siento que hay un tema de cosas que uno vehicula a partir de la escrita, ¿no? O durante la escritura. Y eso fue lo que pasó. Yo lo siento como un proceso totalmente catártico, que sí, hubo mucha investigación, entrevistas, cosas, hubo mucha lectura, un cierto plan, un cierto planear lo que iba a ocurrir, pero fue un libro en el que yo empecé a escribir con un mapa de ruta muy tenue y bueno, ahí las cosas fueron tomando otros caminos, otras dinámicas. Es que el final surgió, así yo tenía 3 o 4 versiones posibles de final, o sea, fue todo como que muy al calor de la propia escritura. Y bueno, es un libro que entonces yo lo escribí inclusive escribiendo en maracucho, que era una cosa así como, yo dije, mira, esto es un riesgo, pero yo no sé si este libro va a llegar a algún lugar, entonces yo voy a escribir como yo quiera. En el doctorado les va a parecer chévere, entonces vamos a ser libres. Y bueno, mira, sucedió que eso inclusive fue una de las cosas más que les pareció más interesante fuera, ¿no? de Venezuela. Y sí, ha tenido ese Mira camino que, que tú mencionaste. y me parece súper bonito lo que planteas, como lo del tema de pensar varios finales, las descripciones de las dos novelas son muy visuales. Y yo siempre te he querido preguntar cómo haces esa relación, porque eres guionista y haces cosas para que se vea visualmente en una pantalla, pero también haces construcción para hacer libro y son dos narraciones distintas. ¿Cómo se juegan, cómo se retroalimentan, cómo se lleva esa conversación de un lado para otro dentro de los productos que normalmente haces literarios, tanto en un lado como en el otro? Mira, yo creo que así, yo fui primero guionista, ¿no? Yo llegué a la literatura un poco como con miedito y fui llegando así, como, vamos primero, cine es otra cosa, vamos por la ficción de cine y luego fue que yo como que, mira, yo lo que quiero es escribir es literatura, entonces. Pero ese proceso, esa trayectoria, digamos, yo creo que marcó muchísimo porque me gusta mucho trabajar esa cosa de lo sensorial, no solamente lo visual, sino lo auditivo, lo táctil, ¿no? Y, y yo creo que para mí los dos lenguajes son como complementarios, tal vez, ¿no? Aunque cuando uno está en uno, está en uno y cuando está en otro, está en otro, yo siento que en mi caso se contamina mucho
creo que la literatura me dio algo que me estaba faltando en la escritura de cine, en la escritura de guión, que es esa libertad es la palabra como, como reina de todo, ¿no? La palabra como, y el jugar con la palabra siendo lo principal. En la escritura de guiones no es así, ¿no? La palabra es un vehículo para algo que va a ser audiovisual. Entonces es como que no hay mucho espacio para hablar, por ejemplo, de estilo en escritura de guión cinematográfico. Es toda una discusión, pero bueno, para mí es mucho más, yo que estoy en los dos discursos, me siento mucho más libre en la literatura y cuando yo empecé a escribir literatura fue como que era esto, esto era lo que estaba faltando. Pero claro, mi escritura literaria está profundamente marcada por la imagen y el sonido del cine. Está marcada mucho por las referencias, por todo un universo referencial que viene mucho también del cine y está marcada también por los propios procesos con los que a los que yo me acostumbré escribiendo guiones. Entonces es todo ese tema de planear y organizar y hacer varias cosas antes, no sé qué. En mi caso yo veo que hay mucho que lo llamo inclusive vicio, ¿no? El vicio de hacer una escaleta y escaleta y escaleta. Eso viene del cine, ¿no? Porque uno necesita hacer eso. Entonces sí, yo creo que los impactos son en muchos sentidos, literarios y extraliterarios, ¿no? Pero la literatura ocupa un lugar especial. Tanto que, y esto es una curiosidad, a veces yo paso meses, por ejemplo, trabajando en un proyecto de un guión y me ha pasado que me preguntan, ¿y qué estás escribiendo ahora? No. O sea, como de alguna forma en mi cabeza yo decidí que cuando yo estoy escribiendo es literatura, guión es otra cosa. No me preguntes por qué, pero me parece sintomático de esa relación mía con escribir por un lenguaje o para otro. Mira que para la América Latina hispánica o española, que hablamos español, tenemos un inconveniente porque nos cuesta mucho encontrar textos de autores, digamos, que están saliendo en Brasil, ¿no? Y lo que se desarrolla en Brasil. Pues nos llega, digamos, Clarice Lispector o Rubén Fonseca o Jorge Amado, nos llegan los grandes que tienen este camino. Pero algo que me parece muy bello de tu trabajo es que tienes que eres un puente, ¿no? Con los dos lenguajes, con las dos lenguas, con los dos caminos y con las dos formas de escribir que son tan distintas, a pesar de que seamos del mismo continente y tengamos el mismo Amazonas, ¿no? Entonces es algo muy bonito y quería preguntarte un poco desde tu conocimiento. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo se conectan? ¿Qué cosas escondidas hay en Brasil? ¿Cómo nos ven a nosotros allá? ¿Cómo en retrospectiva, cómo es esa conversación que hay en estas dos formas de literatura? Mira, yo creo que de momento es una conversación llena de carencias, llena de ganas y de deseo, pero es con poca, aunque están saliendo cada vez más cositas, ¿no? Pero por ahora con poca posibilidad real de un diálogo efectivo entre las literaturas, ¿no? Aquí hay mucho interés, claro, forma parte de ese boom de publicación, principalmente de autoras contemporáneas, que es un boom de publicación, no de escritura. Eh, y claro, están llegando muchísimas traducciones. Entonces, aquí en Brasil, la lectura que se está haciendo de lo contemporáneo en América Latina es muy amplia, sí, hay mucho interés y realmente mucha lectura y muchos trabajos académicos, en fin, hay realmente algo ocurriendo en ese sentido cada vez más profundo, ¿no? Porque ya, yo recuerdo cuando comenzaban a surgir algunas autoras, ¿no? Cuando comenzó a llegar, qué sé yo, Mónica Ojeda o Mariana Enríquez, era como que todo el mundo había leído un libro y ahora ya todo el mundo ha leído varios, ¿no? Todo el mundo ya tiene un conocimiento de la obra, de la trayectoria de esas escritoras. Entonces yo sí siento que ha habido como un gran desarrollo en ese sentido. Y lo mismo, como tú mencionabas, no ocurre en el sentido contrario, ¿no? Aquí hay, fuera de Brasil, hay poquísimos autores contemporáneos traducidos. O hay, pero qué sé yo, en traductoras en editoriales que tienen una distribución un poco menor, más restringida a un cierto país. Pero bueno, en España están saliendo cosas bastante interesantes. Vi que, por ejemplo, Andrea del Fuego, que inclusive ayer estaba lanzando un libro aquí,
Ella sí es una que tiene varios libros traducidos en varios lugares, Argentina, creo que España. Mariana Salomón Carrara, que es una de las voces más interesantes y más prolíficas aquí de los últimos años, muy premiada, también acaba de salir en, que no sé si no es en la editorial Tránsito, en España. En fin, hay cosas ocurriendo, pero todavía parece que no con la fuerza que llegaron aquí. Yo creo que aquí hay editoriales, inclusive que se dedicaron a eso, así como que dijeron, bueno, entonces vamos a ser conocidos por la editorial que publica a las latinas, así lo dicen, ¿no? Y empezaron, hicieron un esfuerzo que así muy considerable. Pero bueno, yo sé de un cierto proyecto, no puedo decir nada, pero sé de un cierto proyecto de unos amigos que están queriendo abrir una editorial allá, en algún lugar en español, y hacer traducciones de contemporáneos, porque realmente es un vacío, ¿no? Hay una laguna enorme y yo lo que siento es que eso, hay muchas ganas de que haya más ese intercambio y hay como que está truncado, ¿no? Como que no termina de establecerse ese puente más fluido. Mira que estaba pensando como editoriales venezolanas, pues uno piensa como en Ayacucho, que fue esencial, y todo este tema de muchos de los clásicos, yo los leí ahí, ¿no? Y los análisis y todo. Y en su momento, digamos, en Colombia, uno conseguía Rómulo Gallego y era para nosotros, revisando los periódicos de los 40 o 50, nosotros hacíamos barra para que ganara el Nobel y ese tema. Y siempre la literatura venezolana estuvo muy conectada a la literatura colombiana, pero en los últimos años ha pasado algo distinto y te quería preguntar, tú como representante y una de las más reconocidas escritoras de la literatura contemporánea venezolana, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo se está manejando tanto interno como externamente? Como dame una idea también un poco qué autoras o autores nos aconsejas que podamos encontrar, que podamos leer y que estén sacando cosas muy interesantes en este momento. A ver, yo creo que mi conocimiento inclusive del panorama interno de Venezuela es un poco limitado, en parte por la dificultad del acceso a ciertas... yo creo que estando en Brasil la dificultad de acceso es más o menos la misma que tienes tú estando en Colombia, inclusive más todavía por el hecho de la barrera del idioma. Yo intento ir atrás, así acompañar, pero me parece que ahora estoy haciendo como un ejercicio de pensar las últimas cosas que he leído y acabo de darme cuenta que todo el mundo está fuera de Venezuela, por lo menos eso que estoy pensando, que son Ariana Sousa García, Rodrigo Blanco Calderón, que está en España, que acaba de lanzar Simpatía, acaba de lanzar Veneco, que es un libro de cuentos, pero antes lanzó Simpatía y Simpatía fue lanzado aquí hace poco, que ya es un avance. Alberto Barrera Tisca, que también lanzaron aquí recientemente, La enfermedad, que es un libro con el que él ganó el Herralde hace un montón de tiempo. Eh, yo creo que son los tres nombres que más, que por lo menos así desde los últimos tiempos más me han interesado. El libro de Ariana está haciendo bastante de éxito y ella se la pasa en feria y eso me hace muy feliz. Hay otros nombres que quiero leer, que tengo por ahí anotados. Keila Val, de la Vil. Tengo el libro por ahí. Pero en fin, yo soy un bichito extraño en medio de ese ecosistema de la literatura venezolana, porque yo salí de Venezuela sin tener ninguna conexión con eso, ¿no? Yo me fui de Venezuela para Cuba a estudiar cine en 2009 y en ese Mm. momento lo que me interesaba era cine, entonces yo no leía cosas contemporáneas, pero no había muchas cosas como venezolanas en mi radar. Había sí poetas, digamos, así de los círculos más cercanos y tal. Y después, bueno, yo creo que yo surgí como escritora venezolana, la gente se enteró que yo existía cuando gané el premio Gijón, ¿no? Antes de eso nadie sabía de mi existencia, entonces yo ocupo un lugar medio extraño en ese ecosistema. Pero extraño, pero importante. Y también eso es lo interesante de estos panoramas y estos encuentros, es que todo el mundo está en una situación distinta y eso genera unas conversaciones muy bellas. María Elena, muchísimas gracias. Los invito a todos y todas a leer a María Elena, a volver a cuando. Aquí está la versión en español. Ya próximamente, ya en librería se puede encontrar en Brasil la versión en portugués, ¿no? Sí, ya se encuentra en la librería, ya está, ya llegó.
Ah, no, pues entonces todos invitadísimos a leerte. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Latino American Literature Today y gracias por tus palabras. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Es siempre un placer hablar contigo. Siempre.